os he llevado a la España de Alfonso XII, de Alfonso XIII. Os he llevado a Alaska con la carrera del suero, por muchas y muchas cosas. Y hoy os llevo a la Inglaterra del siglo XVI, a Oxford. Dos pastores protestantes, uno llamado Latimer y otro llamado Nicholas, son llevados al centro de la ciudad para ser quemados en la hoguera. El veredicto, su consecuencia de la quema, ser simplemente fieles al Evangelio. Se negaron a negar que Cristo, o aceptar que Cristo es suficiente en la cruz. No querían negar la suficiencia de Cristo en la cruz. La Iglesia Católica los machacaba diciendo que había un purgatorio y que la salvación también era por obras, y ellos se negaron rotundamente. Y cualquier humano en ese momento podía haber dicho cualquier cosa a sus verdugos o se podían haber rebelado. Pero estos dos hombres fueron al matadero, fueron a su cruz y enmudecieron sus bocas. Y asimilando que la prueba que les venía era porque el Señor se lo había permitido. Habían enmudecido, pero solo rompieron ese silencio cuando uno dijo: «Ten buen consuelo, maestro Ridley, y pórtate como un hombre, porque en este día encenderemos una vela tal en Inglaterra, por la gracia de Dios que confío que jamás será apagada». Su sacrificio, todo esto que ellos hicieron, sabían que era por un bien común. Y sabían que ese destino había sido también por parte de Cristo, porque todas las cosas ayudaban a bien. Y yo os pregunto, ¿de dónde sacaron tales fuerzas para callar delante de una multitud que los estaban quemando vivos, literalmente? No era una fuerza humana, era la unión que había en Cristo. Ellos sabían que el Cordero de Dios había sufrido un sacrificio mayor y que el fuego de la aflicción no era ni la 10ª parte de lo que sufrió Cristo. Y ahora os pregunto también, ¿cuál sería vuestra reacción si os hubieran hecho lo mismo? ¿Hubiéramos injuriado a todos esos, los hubiéramos insultado, hubiéramos chillado? ¿Hubiéramos confiado en Cristo? ¿Hubiéramos tenido un silencio piadoso de que sabe que la mano de Dios sostiene las tijeras para nuestro propio beneficio? Con todo esto, entonces, os llevo al quinto evangelio. ¿Cuál es el quinto evangelio? Isaías. El llamado quinto evangelio, Isaías, Antiguo Testamento, capítulo 53. Y vamos a estar viendo el versículo 7. Dice el versículo 7, angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Pero para entender esto primero, ¿por qué debió de ir el siervo sufriente de Jehová? ¿Por qué tenía que ese cordero ir al matadero? Tenemos que irnos un poquito antes, al versículo 6. Y este es el diagnóstico humano y el intercambio divino. Versículo 6 dice, todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Para entender por qué el cordero tuvo que ir al matadero, debemos de entender nuestro diagnóstico, que el hombre es malo, que el hombre ha pecado, que el hombre hereda el pecado de Adán. Acordaros en el coronavirus.
El paciente cero salía de una ciudad china, seguramente, de Wuhan. Y ese hombre contagió a una persona, y esa persona a otra, y a otra, y a otra, hasta que llegó a ti y te contagió de coronavirus. Y el pecado es lo mismo, es la misma enfermedad. Cuando Adán pecó, transfirió a toda una raza humana la enfermedad del pecado. ¿Y hay vacuna para el pecado? Vamos a verlo ahora. Y esto de la pecaminosidad del hombre, el pecado original, no es ajeno al Antiguo Testamento. No es algo que se haya inventado Pablo en las epístolas o que hayan hecho los reformadores en el siglo XVI, no. La pecaminosidad del hombre se ve claramente, por ejemplo, en cómo Dios actuó en Sodoma y Gomorra, una sociedad que se parece mucho a la nuestra, a la sociedad que estamos viendo, Sodoma y Gomorra. También podemos ver la pecaminosidad del hombre en los salmos. Mira cómo David nos dice en su Salmo 14, todos se desviaron a una se han corrompido, no hay quien haga lo bueno, ni siquiera uno. No hay ningún hombre que sea perfecto, no hay ninguna mujer que sea perfecta. Y si tú crees que eres perfecto, estás pecando. Todos nos hemos apartado del camino de Dios. El hombre que peca se ha apartado del camino de Dios. Él prefiere la voluntad propia, prefiere buscar sus deseos egoístas, sus concupiscencias. El pecador intenta vivir una vida conforme a la que él quiere, contenida en sí misma. Al pecar, nosotros nos hemos descarriado como ovejas y no sabemos volver al rebaño. Es nuestro carácter natural, inclinados al pecado. Pero se nos dice que hay vacuna. Se nos dice que Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Por esa carga, porque Jehová cargó el pecado de todos nosotros, se nos dice lo siguiente en el versículo 7. Angustiado él y afligido son los sufrimientos de Cristo. Fue una prueba real. Muchas estamos viendo la Reina Valera, otras traducciones lo dicen como maltratado y humillado, o fue oprimido y tratado con crueldad. Lo único que podemos entender, lo que nos puede dar esta visión es que era un varón experimentado en quebranto. Como lo dice Isaías 53:3, que despreciado y desechado entre los hombres, fue un varón de dolores experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Son los sufrimientos de Cristo, angustiado él y afligido. ¿Cristo sufrió? Claro que sí. Cristo sufrió porque tenía sentimientos humanos. Cristo lloró. En Juan vemos que Jesús entonces, al verla llorando, y a los judíos que lo acompañaban, también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. ¿Dónde la pusisteis? Y le dijeron, Señor, ven y ve. Jesús lloró. Jesús lloró porque tenía sentimientos, porque se compadeció de la situación. Él sabía que Lázaro no estaba muerto, porque él lo iba a resucitar, pero se compadeció de aquellos que estaban llorando. En esa época también había plañideras, eran profesionales llorones, que era un espectáculo que acompañaba a toda esa comitiva funeraria. Pero Jesús no lloró por eso. Jesús no lloraba por quedar bien. Jesús no lloraba lágrimas de cocodrilo. Jesús se compadeció de aquellos que los estaban pasando mal. Por tanto, si tú hoy sufres, si tú estás llorando,
y piensas que Dios no conoce ese dolor, acuérdate de estas palabras. Jesús lloró. Jesús se puede y se sigue compadeciendo de ti. Jesús es un Salvador que se puede compadecer de nosotros, porque Él ha adoptado una humanidad como la nuestra. ¿Cristo sufrió? Sí, porque también se pudo cansar. Como vimos hace poco en la mujer samaritana, dice que estaba allí el pozo de Jacob, y entonces Jesús, cansado del camino, se sentó junto al pozo y era como la hora sexta. Jesús sabía y sabe lo que es tener un cuerpo humano, de limitaciones. Él se cansó. Por tanto, Él sabe lo que hacemos para nuestras familias, que trabajamos, que vivimos abnegados para ellos, que servimos en la iglesia y que nos cansamos y que muchas veces no podemos hacer más porque nuestro cuerpo no da para sí. Por tanto, Él es un Salvador que se compadece también de nosotros, de nuestro cansancio, y que cuando estamos exhaustos, Él nos entiende porque Él también estuvo exhausto. Él tuvo que dormir en medio de una tormenta. Él tuvo que descansar y beber en un pozo, porque sabe las limitaciones de un cuerpo. Y un Salvador como Él, un Salvador como Jesús, es el único que nos puede decir: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Cristo sufrió, sí, porque también fue insultado. Le llamaron comedor, bebedor, samaritano. Le llamaron demonio. Le llamaron amigo de pecadores y prostitutas. ¿Y es que acaso entonces no te va a entender cuando eres odiado sin motivo? A Cristo le insultaron y Él no tenía ninguna culpa. Y a veces a nosotros nos insultan y no tenemos la culpa. Entendemos este dolor y Jesús también lo entiende. Y nos dice: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Jesús también te entiende cuando eres insultado sin motivo. Por tanto, a la pregunta, ¿Cristo sufrió? Sí. Y es lo que se dice, y es lo que significa angustiado Él y afligido. No. Porque angustiado y afligido no quiere decir los sufrimientos físicos de Jesús. Angustiado Él y afligido quiere decir que Él estaba de esa manera porque cargó con un peso absoluto de pecado siendo Él santo. Es un tormento, es el tormento más cruel que pudo soportar. Un Dios santo llevando el peso del pecado. Fíjate que dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Angustiado y afligido quiere decir que se le exigía una demanda de un pago y Él se hizo responsable. Se le exigía un pago, una demanda, una deuda y Él se hizo responsable. Angustiado Él y afligido por llevar nuestros pecados. Nosotros merecíamos morir como castigo de nuestros pecados, pero fue Cristo el que fue llevado a la cruz, al matadero. Nosotros merecíamos sufrir la ira de Dios, pero Él fue angustiado y afligido, soportando la carga y el total castigo de Dios en la cruz. Nosotros merecíamos estar separados de Dios por nuestro pecado, pero fue Él el que se sintió desamparado. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Por tanto, angustiado y afligido significa que Él lleva todo peso de tu pecado. Y como mucha gente piensa, Jesús no estaba temeroso de la cruz, Jesús no tenía miedo de la cruz, no tenía miedo de lo que le hicieran personas comunes y corrientes, sino que ese
pecado era tan grande para una persona santa que se afligió de estar separado del Padre. Pero Él permitió que Dios le exigiera tal pago. Jesús se permitió que la gente lo humillara para que las personas injustas fueran justas en la justicia de Dios. ¿Por qué? Porque solo a través de la cruz, a través de ese sacrificio, a través de esa angustia y de esa aflicción, nosotros podíamos ser salvos. Y en medio de ese dolor, Jesús calla, porque está obedeciendo el plan de Dios. Jesús calla en perfecta obediencia para cumplir el plan de Dios. Dice, no abrió su boca. No abrió su boca, ¿qué quiere decir? Que Él estaba en perfecta voluntad con el Padre. Jesús fue voluntariamente a la cruz. Jesús fue por voluntad propia a la cruz. No lo hizo de mala gana, sino que incluso lo hizo por amor. Fíjate cómo dice Juan, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Y este mandamiento recibí de mi Padre. Cristo fue un sacrificio voluntario. En el Antiguo Testamento llevaban corderos, palominos, cualquier cosa que estaba estipulado. Pero estos animales no sabían ni entendían lo que les iba a ocurrir. Iban cargados con sus amos aquí, pero no sabían a lo que se les mandaba. Tenían un cuerpo sin mancha, sin defecto, como pedía la ley, pero no podía sustituir y representar al ser humano. Era una sombra de lo que iba a venir. Como dice Hebreos, la sangre de los toros y de los machos no pueden quitar los pecados. A Dios no se le satisface con sacrificios vacíos de la grosura de los animales. Él se deleita en un sacrificio voluntario, en amor y perfecto, en santidad. Él se deleita a Dios en la obediencia pura de hacer la voluntad. La obediencia plena se expresa en la disposición de entrega sin reservas a la voluntad divina de salvación, para que el pecador perdido sea justo. No abrió su boca. Y eso nos lleva también a los juicios de Jesús en el Nuevo Testamento, que Él no abrió su boca. Él tenía el poder de decir, yo soy justo, yo soy Dios, yo no voy a la cruz. Pero no abrió su boca en los juicios, porque sabía que la cruz era la única vía de salvación para el hombre. No abrió su boca, y ese silencio de Jesús nos llevó a la salvación eterna, para que los pecadores injustos fuéramos declarados justos. Iglesia, ¿cómo te conduces en la voluntad del Señor? Cuando estás en la prueba, enmudeces y estás bajo la disciplina de Dios, o te rebelas contra Él. Mira Job lo que dice, ¿cómo suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas has hablado? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Job entendía el control absoluto y soberano de su vida. Sabía que todo lo bueno venía de Dios y todo lo malo, entre comillas, también venía de Dios. Y nosotros hoy debemos entender que todo lo que acontece en nuestra vida es para un bien común. Debemos de aceptar la voluntad de Dios. Y podemos quejarnos a Dios, como decía el otro día Cristian, pero nunca nos quejemos de Dios. Podemos tener dudas porque somos seres humanos,
Podemos tener luchas porque somos seres humanos y el Señor nos entiende porque Él ha tenido una humanidad perfecta. Y debemos de entrar en oración y descubrir su voluntad. Debemos de hacer como Job y preguntar, y no como su mujer. Su voluntad siempre es perfecta. Fíjate, por ejemplo, en los evangelios, que Jesús les dice que a sus apóstoles que tiene que ir a Jerusalén y ser muerto. Y Pedro que le dice, no te acontezca esto. Y Jesús le responde, apártate de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Porque para Pedro, lo que le iba a pasar, la prueba que le iba a pasar a Jesús, era una tragedia. Pero Jesús sabía que esa tragedia, a ojos de los hombres, iba a ser la mayor bendición que le podía dar a Pedro y a todos nosotros. Por tanto, la disciplina que sufres es para tu bien. Cuando estamos bajo disciplina de Dios, debemos de buscar su voluntad, enmudecer y comprender que la vida cristiana es vivir bajo la obediencia y la voluntad soberana de Dios. Y Pablo escribe algo tan bonito, que es uno de mis versículos favoritos, que dice, sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas, no algunas, todas las cosas les ayudan a bien, esto es conforme a sus propósitos son llamados. Angustiado y afligido no abrió su boca, pero ahora llega la prueba, que como cordero fue llevado al matadero. El silencio, vuelvo a repetir, lo llevó al Calvario. Él fue llevado al matadero, el término es como indicar que se debía de llevar al altar del sacrificio el cordero. Y Jesús fue voluntariamente a Jerusalén a ser muerto. Fíjate, subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y lo condenarán a muerte y lo entregarán a los gentiles para que lo escarnezan, le azoten y lo crucifiquen, mas al tercer día resucitará. Como cordero fue llevado al matadero, él mismo se puso en el altar del sacrificio voluntariamente. Y dentro de ese dolor, cuando es puesto en el altar del sacrificio, cuando fue puesto en la cruz, no es un animal que no sabe dónde está, es Dios, es el Cordero. Y fíjate qué palabras más bonitas les da a los que están a su lado, que Él está a punto de morir, pero como es Dios y tiene un amor tan grande para con nosotros, le dice el hombre acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y ese cordero que está a punto de ser inmolado, de ser muerto, tiene unas palabras de amor y le dice, de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Mientras era colgado injustamente, Jesús derramaba amor por aquellos que lo injuriaban. Cristo daba amor para aquellos que querían recibirlo. Y como oveja delante de sus trasquiladores. Dice que a la oveja se le tiene que quitar la lana. La oveja tiene la única protección que es la lana. Y el pastor la deja desnuda, la deja indefensa, la deja vulnerable. Y a Cristo, de alguna manera, también le fueron trasquilados, porque fue despojado de su ropa. Fue quitado de su dignidad pública, fue azotado, escupido, y le pusieron una corona de espinas en la cabeza. Y fue abandonado por sus amigos más cercanos. Como una abeja que le estaban cortando la lana. Se quedó desnudo, se quedó sin dignidad pública y se quedó abandonado por sus amigos. Y fíjate que ese hombre, Jesús, como una oveja, cayó
enmudeció y no quiso revertir la situación, sino que enmudeció y no abrió su boca. ¿Puedes decir tú eso también? ¿Puedes decir que eres un cristiano enmudecido bajo la disciplina de Dios? ¿Te pareces a Cristo? Y podemos ver también que cuando el pastor le corta la lana a las ovejas, las tijeras de la aflicción que Dios nos pone también son para nuestro beneficio. Fíjate en la historia de José. José fue vendido por sus hermanos. José fue echado en la cárcel por las injurias de la esposa de Potifar. Era una tragedia lo que le estaba pasando a José. Pero Dios lo colocó en un puesto después de Faraón para conservar a mucho pueblo. Porque iba a haber una gran hambruna en Israel. Y todo lo que le pasó a José fue para bien. Porque como segundo de Faraón administró el grano, lo guardó para que cuando viniera la hambruna de Israel trajera a todo ese pueblo que tenía y no muriera de hambre. Y que la promesa que le había hecho Dios a Abraham siguiera. Por tanto, las tijeras de la aflicción son para nuestro beneficio. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Si una oveja no es trasquilada, por el propio peso de la lana se le rompen las piernas y se puede morir. El pastor le da todos los cuidados necesarios. Le puede dar todo lo que necesita y se lo da, porque es su pastor. Y la oveja puede asustarse cuando le ve esas tijeras cortándole cerca del cuerpo. Y a lo mejor la oveja piensa, este hombre me va a clavar las tijeras y me va a hacer daño. Pero el pastor sabe cómo utilizar esas tijeras para no hacer daño a la oveja, sino para cuidarla y restaurarla. Y las pruebas dan miedo. En las pruebas decimos, qué malo estoy pasando. El Señor se está olvidando de mí. Pero lo que debemos de entender es que el Señor sabe utilizar las tijeras mucho mejor que los pastores terrenales. Las pruebas dan miedo, pero el Señor sabe usar las tijeras. Dice Corintios, no ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Y ya voy a acabar con unas aplicaciones. Cómo nosotros enmudecemos en la disciplina de Dios. Porque alguno puede pensar, yo me callo en la disciplina. Cuando estoy en la prueba me callo, enmudezco. Pero te pregunto, ¿es el silencio correcto que debes de hacer? Porque a lo mejor lo estamos haciendo de una manera incorrecta. A lo mejor podemos tener un silencio estoico. Los estoicos lo que hacen es vivir una vida donde las emociones no le tienen que afectar. Podemos controlar todo lo que suceda alrededor y entonces podemos controlar nuestras emociones. Y a lo mejor el cristiano tiene ese silencio estoico que le puede estar cayendo cualquier prueba muy grande y él está así. No se mueve. Es estoico, no se mueve. Parece que no le está pasando nada. Es frío como un témpano. Y a lo mejor piensa que si él o ella se queda así parado, enmudecido, está haciéndolo bien. Está enmudeciendo de manera cristiana. Pero no. No tenemos que callar de manera estoica. No es esa clase de enmudecimiento que el Señor nos pide. Dice Colosenses, tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en un culto voluntario, en humildad y en el duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne.
Podemos pensar, qué gigante de la fe que está soportando la tormenta como si nada. Pero eso es una mentira. Está menospreciando y desechando la prueba del Señor. No estás utilizando la prueba del Señor como corresponde. También puede ser un silencio políticamente correcto. Y esto lo hacemos mucho nosotros. Como dice el refrán, me voy a morder la lengua para no decir lo que pienso. Y a lo mejor tú estás en medio de la prueba y no dices absolutamente nada, estás callado, estás enmudecido, pero en tu corazón las palabras son otras. Me voy a morder la lengua, no voy a decir lo que pienso, porque si digo lo que pienso, el Señor me va a maldecir, ¿no? Me va a castigar. Pero no te das cuenta de, aunque tú te calles, el Señor conoce las palabras de tu corazón. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú las sabes todas. Un silencio que no es conforme a la disciplina del Señor no tiene validez alguna. Por tanto, un silencio políticamente correcto no vale. A lo mejor tenemos un silencio enfadado, que cuando la prueba viene, te enfadas porque no la entiendes. O crees que es demasiado para ti, dices, Señor, Señor, ¿por qué esto? ¿Por qué lo otro? Pero no como Job, sino enfadado. Fíjate en Primera de Reyes lo que le pasó en la viña. Que pasadas estas cosas, aconteció que Nabot de Jezreel tenía allí una viña junto al palacio de Acab, rey de Samaria. Y Acab habló a Nabot diciendo, dame tu viña para un huerto de legumbres, porque está cercana a mi casa y yo te daré por ella otra viña mejor que esta. O mejor, si te parece, te pagaré su valor en dinero. Y Nabot respondió a Acab, guárdame Jehová de que yo te dé a ti la heredad de mis padres. No le quiso dar Nabot la viña a Acab. Y Acab fue a casa triste y enojado por la palabra de Nabot que le había dicho, no te daré la heredad de mis padres. Y se acostó en su cama y volvió su rostro y no comió. Ya está, ¿eh? Acab se volvió mudo. Acab no hizo nada, se echó en su cama y enmudeció. Pero era un silencio de enfado. Era un berrinche lleno de codicia. Era un berrinche lleno de soberbia. Era un berrinche que sus deseos no habían sido cumplidos. Y cuando nosotros nos enfadamos, y es un silencio enfadado, es porque nuestros deseos no son cumplidos y que no queremos aceptar la disciplina del Señor. Por eso, ese silencio de enfado tampoco vale. Cristian, entonces, ¿cuál vale? Dímelo claro ya. Pues lo único que vale es un silencio prudente, un silencio santo, un silencio piadoso, un silencio verdadero. El silencio santo tiene un reconocimiento. En un silencio santo reconoce a Dios como el autor de todo lo que le pasa, tanto bueno como malo, tanto bendición como aflicción. Cuidado, la aflicción también es bendición. Recordar que las pruebas son bendiciones de Dios, donde nos está trabajando para tener un carácter más y mejor a Cristo. Un silencio santo tiene el reconocimiento que Dios nos da la prueba, nos da la bendición. Tenemos que decir, como Jesús en Getsemaní, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Él estaba orando, Jesús estaba orando. Claro que no le gustaba la prueba, pero se adaptó a la voluntad del Señor. Un silencio santo, prudente. Un silencio santo también contiene conclusiones piadosas, porque sabe que el desenlace de todas esas pruebas que está pasando son para el beneficio. Porque los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es conforme a su propósito, son llamados.
Y un silencio santo, por último, contiene un contentamiento espiritual. Un silencio santo contiene un contentamiento espiritual que sobre los bienes o las cosas que poseemos y por causa de la prueba perdemos, podemos regocijarnos. A lo mejor en una prueba hemos perdido muchas cosas, pero como decía Pablo, la estimamos como basura, porque entendemos que es mucho mejor la prueba, es mucho mejor lo que nos ha dado como fruto. A lo mejor te ha dado paciencia, a lo mejor te ha dado otros amigos, ha quitado unos amigos, cualquier cosa. Y nosotros nos debemos de contentar. Nosotros nos debemos de contentar, sea lo que fuere, si nos quitan o se nos ponen. Y poder decir como Habacuc, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo eso, yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como ciervas y mis alturas me hace andar. Amén.